¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C. Estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D. Cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E. Personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F. Trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores, de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A. Adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B. Adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A. Trabajadores sector Seguridad Nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B. Trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C. Trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D. Trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A. Adultos de 40 a 49 años. 4B. Adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de enfermedades poco comunes, enfermedades que tampoco hemos abordado con mucha amplitud en esta pandemia de COVID-19. Nos referimos a enfermedades lisosomales y fibrosis pulmonar por COVID-19. ¿Guardan alguna relación? ¿Qué impacto tiene en una persona que padece estas enfermedades el hecho de además contagiarse con el virus del SARS-CoV-2? De eso estaremos hablando este día. Hay que recordar que las enfermedades lisosomales son patologías graves que presentan una baja incidencia y en muchas de ellas un diagnóstico precoz es clave para poder tratarlas a tiempo. Una de las funciones más afectadas después de recuperarse de COVID-19, como lo hemos explicado, son los pulmones. Investigadores de la Universidad de Oxford
iniciaron un ensayo para analizar qué tipo de respuesta inmune puede evitar que las personas se vuelvan a infectar con el virus del SARS-CoV-2. De esto también estaremos hablando hoy. Con la pandemia por COVID-19, los sistemas de salud mundial dejaron de detectar enfermedades en etapas tempranas y diagnósticos, otro de los efectos colaterales que ha dejado esta pandemia de COVID-19. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos ha preparado la siguiente pieza informativa que nos pone en contexto sobre el tema que hoy abordaremos. Varios organismos internacionales advierten sobre los riesgos de complicaciones que tienen pacientes con enfermedades lisosomales de contagiarse con el virus SARS-CoV-2 que ocasiona COVID-19. La gravedad de la evolución señalan que dependerá de la situación clínica del paciente en el momento de la infección y de la carga y replicación viral. Asimismo, mencionan que los riesgos y las recomendaciones frente a la vacunación deben individualizarse para cada paciente. Recientemente se ha publicado un estudio que muestra por técnicas de transcriptómica en células de pacientes con mucopolisacaridosis que la expresión de 4 genes que facilitan la entrada del virus a las células está disminuida y por el contrario la expresión de 2 genes que impiden la propagación está aumentada. Esto supondría una teórica protección de los pacientes con MPS y probablemente de otras enfermedades lisosomales a la infección por el virus, pero no se sabe su implicación en la clínica y requiere de estudios más amplios para su confirmación. Con relación a la vacunación COVID-19, los organismos como MPS lisosomales, ICOM, Asociación Española, European Reference Network y Metaburn, que los biológicos de Pfizer y Biotech y Moderna Lonza con ARN mensajero no utilizan vectores virales ni virus atenuados, por lo que no contraindican posibles terapias futuras como la terapia génica. Ambas vacunas pueden darse en pacientes que están recibiendo terapias de reemplazo o han sido sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sostienen los organismos europeos que las vacunas son seguras para pacientes con enfermedades lisosomales. La decisión del momento óptimo de vacunación debe individualizarse en función de la situación clínica por el equipo responsable del paciente con enfermedad lisosomal. Informó Isaura López Villalobos. El informe diario mundial sobre casos y muertes por COVID-19 nos lo presenta nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, basado precisamente en el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID ascendieron por 8ª vez consecutiva la semana pasada, en la que se registró una cifra récord en la pandemia de 5,2 millones de contagios, pese a que las vacunaciones en el mundo se aproximan a los 1.000 millones, según las cifras que aporta hoy la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En su informe epidemiológico semanal, la agencia con sede en Ginebra destacó que se ha superado el anterior pico de contagios semanales de enero de 2021 y hubo una subida semanal del 14% en nuevos casos. También alertó de que por 5ª semana consecutiva han ascendido las muertes por COVID en el planeta hasta 83.000, un 8% más que en los 7 días anteriores, aunque en este caso no se han alcanzado aún las peores cifras de enero, cuando se rozaron los 100.000 fallecidos por semana. La evolución de la pandemia, sin embargo, varía según la región. Mientras la semana pasada en Europa tanto los nuevos casos como los fallecimientos bajaron un 3%, en el sur de Asia, donde India sufre aumentos exponenciales de nuevos contagios, estos subieron un 57% y las muertes un 49%. En América los casos se incrementaron un 7% y las muertes un 8%, mientras que en Asia Oriental, aunque hubo una destacada subida del 14% en los contagios semanales, los fallecimientos bajaron un 8%. Cifras todas ellas que indican una desigual distribución de la pandemia y paralelamente de las vacunaciones. La pandemia no muestra síntomas de atenuación, reconoce en su informe la OMS, que contabiliza en total 141 millones de casos y 3 millones de muertes desde el inicio de la crisis sanitaria a finales de 2019.
La organización señala que uno de los principales factores del avance de la COVID es la aparición de nuevas variantes más contagiosas del coronavirus, como las primero detectadas en Reino Unido, presente ya en 125 países, Sudáfrica en 67 países y Brasil en 43. Las 3 se han detectado en Europa Occidental, incluyendo España, en Latinoamérica, Estados Unidos, India o China, entre otros lugares. En cuanto a las vacunaciones, se han superado las 919 millones de dosis administradas en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país donde se avanza más en la inmunización en términos absolutos, con 211 millones de dosis inoculadas, seguido de China con 193 millones, India con 127 millones y la Unión Europea con 114 millones. En términos relativos, Israel es el país donde la vacunación avanza más rápidamente, con casi 120 dosis administradas por cada 100 personas, seguido de Emiratos Árabes con 97 y Chile con 68. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Los avances científicos en torno a este padecimiento de COVID-19 avanzan, así como la enfermedad, aunque, como usted sabe y lo ha escuchado, la carrera parece todavía ganarla el virus del SARS-CoV-2 en una pandemia que no cede. Lo que es de verdad es que en el caso de Rusia están trabajando ya en un spray nasal que funciona a manera de tratamiento para inhibir precisamente el virus del SARS-CoV-2. El Instituto Ruso de Inmunología de la Agencia Federal Médico-Biológica patentó un tratamiento contra el COVID en forma de spray nasal que se inhala. Se llama MIR-19, de la abreviatura de ARN pequeño de interferencia. No se trata de otra vacuna, sino de un tratamiento nuevo. Sus desarrolladores dicen que MIR-19 es un tratamiento basado en el uso de microARN. Es seguro para los humanos, no afecta al genoma ni a la inmunidad humana, pero al mismo tiempo es muy eficaz para contrarrestar la replicación del virus y prevenir las formas más graves de infección por coronavirus, afirma la directora de la FMBA, Verónica Skorzova. Los microARN son ácidos ribonucleicos que desempeñan un papel clave en la regulación de los genes. Estas moléculas pueden apagar los ácidos ribonucleicos del virus, ya que los atacan e impiden que codifiquen las proteínas y, por tanto, que se multipliquen. Para conseguirlo, explicó que es necesario encontrar microARN específicos que reaccionen a ciertas partes del ARN del genoma del SARS-CoV-2, y este es el principal reto. Hasta la fecha se han encontrado unos 2.500 microARN humanos y los laboratorios de todo el mundo buscan constantemente otros nuevos. La FMBA cree que ha descubierto microARN específicos que reaccionan al genoma del SARS-CoV-2 y el nuevo tratamiento se basa precisamente en ello. Se dice que es único. La FMBA presentó los detalles del nuevo tratamiento en la revista europea Allergy. Mientras tanto, en Reino Unido iniciaron un ensayo para tratar de identificar por qué los pacientes se están reinfectando con el virus del SARS-CoV-2. Esta semana, investigadores de la Universidad de Oxford arrancaron el estudio Desafío Humano para ver qué tipo de respuesta inmune puede evitar que las personas se vuelvan a infectar. También quieren ver cómo reacciona el sistema inmunológico por segunda vez. Un estudio de Desafío Humano en la investigación médica es un análisis cuidadosamente controlado que implica infectar intencionalmente a una persona con el fin de estudiar sus efectos. Será una herramienta que nos permitirá desarrollar vacunas de última generación, mejores vacunas y mejores anticuerpos monoclonales como tratamientos. Si alguien en la calle contrae COVID, no sabe a cuánto virus ha estado expuesto y cuál es su dosis de infección. El hecho de que podamos controlar estas cosas significa que podemos tener una mayor confianza en los datos que obtenemos sobre la relación entre la respuesta inmune y la protección. El estudio se llevará a cabo en 2 fases con diferentes participantes. La primera, que comenzó en abril, establecerá la dosis más baja de virus, que en aproximadamente el 50% de las personas que han sido previamente infectadas de forma natural puede afianzarse y comenzar a replicarse, pero produce pocos o ningún síntoma. En esta primera etapa serán hasta 64 participantes sanos entre las edades de 18 a 30 años. En la segunda, que se espera que comience en el verano de este año, todos los participantes estarán infectados con la dosis estandarizada de virus que se estableció en la fase 1, informó Elizabeth Ortiz.
La Agencia Europea del Medicamento ha publicado ya su diagnóstico en torno a la vacuna de Janssen. Usted recordará que esta vacuna fue suspendida en algunos países por su probable relación con la generación de trombosis. Sin embargo, dice la Agencia Europea del Medicamento que son mayores las ventajas que los inconvenientes que genera esta vacuna. La Agencia Europea del Medicamento ve una posible relación entre la vacuna de Janssen y los casos raros de trombos, pero avala el fármaco. Así lo ha explicado hoy la agencia, que afirma que debería añadirse una advertencia sobre los coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas, aunque estos deben figurar como efectos muy raros. Y es que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la agencia estudió 8 informes de Estados Unidos sobre casos graves de coagulación de la sangre entre los más de 7 millones de personas vacunadas. Todos los pacientes tenían menos de 60 años. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la pierna, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos incluyendo dolores de cabeza severos o persistentes o visión borrosa, hematomas en la piel más allá del lugar de la inyección. Las personas que experimenten cualquiera de estos síntomas después de la vacunación deben buscar asistencia médica. Si se trata a tiempo, los profesionales sanitarios pueden ayudar a los afectados en su recuperación y evitar más complicaciones. La Agencia Europea del Medicamento autoriza así que los países europeos puedan empezar a poner la vacuna Johnson & Johnson, una pieza clave en la estrategia de vacunación de Bruselas. Hacemos una muy breve pausa, regresamos con más información. De acuerdo a las investigaciones más recientes, sigue siendo el daño pulmonar la principal secuela que deja hoy por hoy COVID-19. Una de las funciones más afectadas después de una recuperación de COVID-19 es la pulmonar. El tejido se daña y se producen cicatrices, haciendo que se vuelva grueso y duro, dificultando la llegada del oxígeno a los vasos sanguíneos, afectando tu respiración. El daño causado por la fibrosis pulmonar es evolutivo y no puede revertirse. Si se detecta a tiempo, puede retrasarse y a veces incluso detenerse. Entre los signos y síntomas de la fibrosis pulmonar pueden presentarse la dificultad para respirar, tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón aparente, dolores en los músculos y en las articulaciones. Para el diagnóstico de esta afección, se debe acudir al especialista, quien mandará, entre otros estudios, pruebas y estudios de capacidad respiratoria y pruebas sanguíneas para evaluar la posible afección de otros órganos. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones que un paciente que no necesitó internamiento puede no presentar ninguna secuela. Sin embargo, también las están presentando desde psicológicas hasta físicas. Un paciente que estuvo internado en terapia intensiva puede tener varias secuelas, tanto por la enfermedad como por la inmovilidad durante su tratamiento, y al no ser tratado, podría volver al hospital, debido a que éstas podrían causarle daños irreparables a algunos órganos, informó Rocío López Fonseca. Advierten neumólogos que dejaron de detectar enfermedades por la pandemia y afecciones como la fibrosis pulmonar se incrementa por COVID-19. Con la pandemia por la COVID-19, los sistemas de salud en el mundo han perdido la capacidad de detectar enfermedades en etapas tempranas y diagnóstico rápido de los pacientes debido al colapso en los sistemas de salud y a la reconversión que han sufrido los sistemas, y se han dejado de detectar enfermedades tan importantes como el cáncer, así como casos de fibrosis pulmonar idiopática, incluso causados por la propia COVID, lo que provoca un tardío diagnóstico. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica advierte que de continuar esta situación, los pacientes con fibrosis pulmonar pueden llegar en fase avanzada de la enfermedad a las consultas neumológicas especializadas y, por tanto, con menos opciones terapéuticas dirigidas a la enfermedad. Los pacientes son tantos que, por ejemplo, en España, la fibrosis pulmonar es la primera causa de trasplante pulmonar. La fibrosis afecta a 10 personas por cada 100.000 habitantes, más a hombres que a mujeres, especialmente mayores de 60 años, y con la pandemia, esta es reconocida ya como una secuela que podría disparar aún más los pacientes que la padezcan.
La fibrosis se produce por una reparación anómala del pulmón que provoca una cicatriz que es la fibrosis, informó Rocío López Fonseca. Y mire esta información, autoridades del Acuario de Atlanta en Estados Unidos alertaron sobre la presencia de nutrias asiáticas con COVID. Ahora se investiga si estos animalitos fueron contagiados por alguna persona del lugar. Mediante un comunicado, el Acuario de Georgia comentó que se piensa que algún cuidador del lugar es asintomático al coronavirus y así pudo pasar inadvertido de los controles sanitarios del lugar. Los animales con COVID presentan algunos síntomas muy leves como congestión nasal, estornudos y tos. Según las autoridades del lugar, estos síntomas podrían desaparecer en cuestión de días y ni deberían representar un gran problema para los animales o riesgo para otras especies. Por otro lado, para asegurar la salud de los trabajadores, autoridades del Acuario de Georgia han implementado una revisión sistemática para todos los empleados del lugar y especialmente para los cuidadores de las nutrias. A propósito de animales y COVID-19, organismos internacionales piden suspender la venta de animales domésticos. La Organización Mundial de la Salud pide suspender la venta de mamíferos salvajes en mercados. Junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMS alertó en un comunicado que los animales son la fuente de más del 70% de las nuevas enfermedades infecciosas en los humanos. Los expertos de la OMS creen que el coronavirus, inicialmente albergado por un murciélago, pudo ser transmitido por un animal intermedio, que aún no ha sido identificado. En su informe sobre los orígenes del virus, los expertos destacaron que un mercado de Wuhan, la ciudad china donde se registró el primer brote infeccioso, parece haber sido uno de los puntos más importantes de difusión de la enfermedad a finales de 2019. Desde entonces el COVID-19 se extendió por todo el mundo y causó más de 2.930.000 muertes según un recuento de la AFP. Las organizaciones pidieron una mejora de las normas de higiene y saneamiento en estos mercados tradicionales y detallaron que hay un riesgo de transmisión a los humanos que entran en contacto con saliva, sangre, orina, moco, materia fecal u otros fluidos de un animal infectado. Ayer se lo presentábamos en vivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la primera dosis de vacuna contra COVID-19. Se trata del biológico de AstraZeneca. La semana pasada, el gobierno alemán dio a conocer que la canciller Angela Merkel recibió la vacuna de AstraZeneca. Ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se vacunó con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es un biológico al que el país le apostó para producirlo junto con el gobierno de Argentina. Me voy a vacunar aquí frente a ustedes y además para que lo puedan apreciar en todo el país. Los que así lo deseen, me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada, es vacuna contra COVID-19, es del laboratorio de AstraZeneca. Y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente es una jeringa nueva, está totalmente sellada, ¿ok? No hay reacciones graves. Hay un seguimiento a los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas, dijo el mandatario. En tanto, Suecia va a administrar una segunda dosis distinta a quienes recibieron la primera de AstraZeneca, pero en menores de 65 años. Francia optó por la misma solución. A menores de 55 años les aplica Pfizer o Moderna como segunda dosis tras recibir la primera de AstraZeneca, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ya se lo comentábamos ayer, esta decisión de último momento que optó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que él padeció COVID-19 hace algunas semanas, se recuperó afortunadamente, y cuando le preguntaron si se vacunaría, hay que recordar que él entra dentro del grupo de personas mayores de 60 años. Cuando le preguntaron si se vacunaría, él dijo que no, porque ya tenía inmunidad natural, es decir, por haber padecido la enfermedad. Sin embargo, y él lo dijo para dar un buen ejemplo y animar a las personas a que se pongan la vacuna, decidió finalmente inmunizarse. Más adelante, por cierto, estaremos hablando de pues de estos casos, las personas que padecieron COVID, si deberían o no vacunarse. Más adelante con nuestro experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes le contamos que advierten que pacientes con enfermedades lisosomales han sufrido retrasos en su atención por la pandemia. Las enfermedades lisosomales son patologías graves que presentan una baja incidencia y en muchas de ellas un diagnóstico precoz es clave para poder tratarlas a tiempo. En España, por ejemplo, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el Grupo de Enfermedades de Depósito Lisosomal exigen que se impulsen los programas de terapia domiciliaria en los pacientes con enfermedades lisosomales. El objetivo de esta petición es reducir los riesgos de infección por COVID-19 de los pacientes y sus familias en el entorno hospitalario, además de disminuir la presión asistencial en hospitales. Solamente un 11.7% de los pacientes con tratamiento enzimático sustitutivo en España están dentro de un programa de administración de terapia domiciliaria y ni ellos ni los que reciben tratamiento han sufrido retrasos en la administración o falta de dosis. Sin embargo, el 25% de los pacientes que reciben tratamiento enzimático sustitutivo programado sí sufrieron interrupciones en su programa de infusión o cambios en las dosis durante la primera ola de la pandemia de SARS-CoV-2. Las personas con ciertas enfermedades lisosomales pueden ser pacientes de alto riesgo de complicaciones tras infecciones respiratorias como la COVID. Por tanto, deben seguir estrictamente las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio con el virus SARS-CoV-2. Entre las enfermedades de depósito lisosomal, las mucopolisacaridosis suelen presentar anomalías esqueléticas que producen restricción de la capacidad pulmonar y afección cardíaca, principalmente valvular, que les confiere un riesgo elevado ante una eventual infección con COVID-19, así como pacientes con enfermedad de Fabry, presentando afección renal o cardíaca avanzada. En cambio, si no se demuestra lo contrario, pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1, estables y en tratamiento, y personas portadoras de variantes genéticas no clásicas del gen GLA de enfermedad de Fabry, sin evidencia de daño renal o cardíaco, presentan un riesgo de complicaciones graves similar a la población general, aunque estas últimas pueden tolerar peor la fiebre y empeorar los dolores, informó Rocío López Fonseca. Así es el tema que hoy abordaremos, enfermedades lisosomales y también enfermedades pulmonares derivadas de COVID-19. Bueno, en el caso de las enfermedades lisosomales, ¿qué efectos tiene en estos pacientes una enfermedad como COVID-19? Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Muchas gracias, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, muy buen día. Vamos a hacer una muy breve pausa para entrar a los temas que hoy nos ocupan, doctor. Incluso nos había quedado pendiente ayer este mensaje de su parte para nuestra audiencia sobre aquellas personas que han padecido COVID-19 y que hoy por hoy están en la incertidumbre si deberían o no inmunizarse con algún biológico. ¿Le parece si con esto regresamos? Sí, con todo gusto, Belén. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos de regreso en esta primera emisión estamos en el programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que tenemos formas de estar en contacto con usted a través de nuestras cuentas en redes sociales,
@canal44tv o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Avanzamos, vamos ahora a Pakistán. Nuestro compañero Jaime León, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente reporte. Jaime, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pakistán sufre una tercera ola de la pandemia de COVID-19 que ha forzado al gobierno a imponer nuevas limitaciones. Con 148 muertos y casi 5.500 contagios en las últimas 24 horas, el país asiático registra sus peores datos en lo que va de año. Este aumento de la incidencia se atribuye a la llegada de la cepa británica. Hasta ahora, 16.600 personas han muerto y 770.000 se han contagiado del virus desde el comienzo de la epidemia. Con una tasa de positivos por encima del 10% y picos del 30% en algunas zonas en las últimas semanas, el gobierno ha prohibido los actos sociales, culturales, políticos y deportivos. Además, los colegios se mantienen cerrados, al igual que parques y otros lugares públicos como restaurantes. El gobierno ha advertido que el 80% de los ventiladores están en uso en varias de sus ciudades. Todo ello en medio de un lento proceso de vacunación. Hasta ahora, solo 1,3 millones de pakistaníes han recibido al menos un pinchazo de la vacuna desde que comenzó la campaña de inmunización en febrero. El país ha recibido 2,5 millones de dosis, la mayoría de ellas de la China Sinopharm y una pequeña parte de la también China CanSino. Hasta ahora se ha centrado en vacunar a los mayores de 60 años y esta semana comenzará la inmunización de los mayores de 50. Pakistán ha permitido además la venta privada de vacunas, con hasta ahora 50.000 dosis de la rusa Sputnik V a la venta por unos $80. Además, se espera la llegada de 15 millones de dosis del programa COVAX para mayo, aunque estas entregas ya se han retrasado antes. Además de la falta de dosis, Pakistán se enfrenta a una gran desconfianza hacia las vacunas entre su población. De hecho, Pakistán es justo Afganistán el único país del mundo donde la polio es endémica por esa desconfianza. Hay todo tipo de conspiraciones, desde que la vacuna produce fertilidad, pasando porque te introduce un dispositivo en el cuerpo, hasta que hace crecer la barba y el bigote a las mujeres. También existe la extendida creencia de que la vacunación es un acto antiislámico que atenta contra la religión del 96% de la población. Así, solo cientos de miles de personas se han registrado para vacunarse en un país de 220 millones de habitantes. Reporto de Pakistán, Jaime León, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por esta información, Jaime León, que nos envías desde Pakistán. Pues me sorprende un poco, doctor, que en este país ya estén a disposición del público en general las vacunas para su venta. En Estados Unidos sabemos que están también ya desde hace varias semanas, pero en Pakistán también $80 la vacuna. Pues Belén, ojalá y hubiera suficiencia para que en todo el mundo hubiera disponibilidad en el ámbito público y en el ámbito privado. Un alto porcentaje de la población ha señalado hasta su disposición de pagar por una vacuna. En diversos países el empresariado ha expresado sus propósitos incluso de comprar vacunas para sus trabajadores, etcétera, no necesariamente con propósitos comerciales, pero creo que el cuello de botella sigue estando en la capacidad de las farmacéuticas en la producción. Creo que cuando llegue ese momento en que la producción sea suficiente, van a poder existir las dos modalidades, la de la compra a nivel privado y la disponibilidad en el ámbito del sector público. Ojalá sea pronto, doctor. Algunos laboratorios se están expandiendo, están incluso abriendo líneas de producción en el caso de firmas europeas en América Latina, Argentina, cierto, particularmente México también, lo cual, bueno, ha sido sin duda alguna una buena noticia. Rusia, con esta alianza muy cercana con Argentina para la distribución, la producción de la vacuna Sputnik V, en fin, que pues por ahí poco a poco va avanzando. Y sí, lo ideal es que hubiera una oferta suficiente para que el ciudadano pudiera elegir indistintamente si decide esperar la vacunación oficial gratuita por parte de los gobiernos o comprar su propia vacuna, que también es muy válido. Definitivamente es válido, porque además así ocurre con el resto de las vacunas, prácticamente, claro, aunque la mayor parte de ellas sean parte de la vacunación universal y la mayor parte de los sistemas de salud en el mundo las tienen disponibles para su población de manera gratuita, también existe la otra modalidad. Claro. Doctor, antes de avanzar en nuestro tema, el tema que hoy nos ocupa, lo dejábamos pendiente desde ayer. Una persona que ha tenido COVID-19 recientemente, hablamos de poco menos de un mes, sí, ¿debería o no vacunarse, doctor? Belén, en general
todas las personas que han tenido COVID-19 deben vacunarse. Las guías internacionales así lo establecen y lo establecen en base a varios aspectos perfectamente estudiados a lo largo de la pandemia. El primero de ellos es el hecho de que no tenemos total certidumbre de la duración de inmunidad a partir de la infección por COVID-19. Es diferente además la respuesta inmune en pacientes que han tenido un COVID leve o incluso asintomático y la respuesta inmune que tiene un paciente con COVID grave o crítico. Son múltiples los artículos publicados en revistas de muy alto impacto, Science, Nature, The New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, etcétera, que coinciden con el hallazgo de que a mayor gravedad de la enfermedad COVID-19, más intensa la respuesta inmune y posiblemente más durable la respuesta inmune. La respuesta inmune, como lo hemos platicado aquí, debemos imaginar como lo que ocurre en un ejército. En un ejército hay diferentes líneas de defensa y diferentes líneas de ataque. Entonces, en la respuesta inmune tenemos una primer línea de defensa conocida como la inmunidad innata. Y luego viene una segunda línea de defensa que es conocida como inmunidad adaptativa. Pero además, en la respuesta inmune hay células del sistema inmune y hay anticuerpos que fueron formados por unas células del sistema inmune llamados linfocitos B. Cada uno de estos momentos, cada uno de estos componentes tiene funciones muy específicas en el sistema inmune. No todo en el sistema inmune son anticuerpos. Frecuentemente las personas así lo creen, así lo identifican. También son células. Y también son células que se especializaron para formar anticuerpos específicos contra determinado patógeno. Esas conocidas como clonas de células B para producir esos anticuerpos, por ejemplo, en este caso, contra este COVID, contra este SARS-CoV-2, han tenido esa especialización. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque los diferentes estudios a los que he hecho referencia, tanto han analizado la cantidad de anticuerpos, la duración de estos anticuerpos, la cantidad de células del sistema inmune, su duración, aunque en el caso de las células la duración habitualmente es mayor, y muchos de estos artículos han concluido que después de un episodio de COVID, todavía a los 8 meses hay buenos niveles de anticuerpos y hay buenos niveles de células de la respuesta inmune en pacientes que tuvieron COVID con mucha sintomatología. ¿Pero qué con las personas que tuvieron un COVID no tan sintomático? Esas personas pueden tener menos respuesta inmune, menos duración de la misma. ¿Qué es lo que nos ayuda una vacuna, incluso en personas que han tenido una infección? La dosis de una vacuna está estandarizada y fue definida precisamente para lograr niveles de anticuerpos y niveles de las células de la respuesta inmune suficientes para defender. Cuando se probaron las vacunas, se probaron a diferentes dosis también, y se llegó a la conclusión de que determinada dosis era la que debía contener cada inóculo. Entonces, para
para estandarizar ese tipo de protección en la población general, ese es el primer gran argumento por el cual una persona que tuvo COVID-19 debe vacunarse, y debe vacunarse preferentemente con el esquema completo. Claro que se han publicado estudios, por ejemplo, demostrando que alguien que tuvo COVID, si se aplica una dosis de vacuna AstraZeneca, por ejemplo, se puede considerar con una buena inmunización, porque la infección jugó un papel similar al de un primer inóculo vacunal, y el segundo inóculo, la segunda dosis, sería en este caso la recibida a través de la vacuna. Pero todavía no hay toda la evidencia científica para decir, alguien que tuvo COVID ya nada más que se ponga una sola dosis. No, tampoco. Todavía no existe esa conclusión. Entonces, Belén, todas las personas que tuvieron COVID, las excepciones son muy escasas, pero todas las personas que tuvieron COVID deberán vacunarse con las 2 dosis cuando el caso es así, en un esquema de 2 dosis. Y creo que por ese motivo fue una buena decisión del presidente de la República, porque acordamos que platicaríamos un poquito de ello, de vacunarse. Lo hace con AstraZeneca. Es un buen mensaje, en mi opinión, porque creo que AstraZeneca tuvo ahí esos momentos de reticencia de la población por motivo de los antecedentes señalados de trombos posiblemente asociados a la vacunación, que ya hemos platicado aquí. Fueron 20 y tantos casos en 17 millones de vacunas, lo cual es una incidencia muy, muy baja, pero además deben existir algunos lineamientos para que las personas identifiquen si llegaran a presentar algún síntoma relacionado, ¿no? Entonces, creo que fue una buena decisión el que lo haya hecho además con AstraZeneca, porque como en México se está utilizando en un sector de la población una buena cantidad de vacuna de AstraZeneca, pues creo que él envía un mensaje de confianza a la vacuna de AstraZeneca, y también envía un mensaje de confianza para las personas que ya tuvieron COVID-19 y tienen esa preocupación, reticencia o como queramos llamarle, de si vacunarse o no habiendo tenido ya la enfermedad. Muchas personas creen que por haber tenido la enfermedad ya tienen inmunidad. Tienen razón en parte, pero no es una razón absoluta. Y no es quizá una inmunidad suficiente, doctor, Así o de es. un buen nivel para poder protegerse ante una enfermedad, porque dependerá también de cada caso la manera en que transitaron por esa enfermedad. Y no hay sobredosis de inmunidad, doctor, de anticuerpos. No, definitivamente. Además, mira, el presidente de la República se vacuna aproximadamente 2 meses después, ¿verdad?, de su haber cuadro sufrido, de COVID. sí. Y lo hace con AstraZeneca. Él, de alguna manera, y seguramente quien le hace la recomendación, se asoma a una serie de publicaciones que hay en la literatura internacional que señalan que con la vacuna de AstraZeneca, si tú tuviste una primera dosis, una segunda a los 3 meses, ojo, a los 3 meses, puede ser incluso mejor que en un periodo más corto de tiempo. Entonces, creo que de alguna manera ese escenario asemeja a lo publicado en algunas publicaciones. Doctor, vamos a la pausa. Artículos, perdón. Vamos sí, a claro. la pausa, regresamos. Claro, Un corte.
La Agencia Europea de Medicamentos concluye que la vacuna de Johnson & Johnson es segura y que la formación de coágulos que reportó son casos menores. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que se debe agregar una advertencia sobre coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre a la información del producto para la vacuna COVID-19 desarrollada por Janssen. También concluyó que estos eventos deberían incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna. COVID-19 está asociado con un riesgo de hospitalización y muerte. La combinación reportada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, mientras que los beneficios generales de la vacuna en la prevención de la enfermedad superan los riesgos de efectos secundarios. El comité tomó en cuenta todas las pruebas disponibles actualmente, incluidos 8 informes de Estados Unidos de casos graves de coágulos sanguíneos inusuales asociados con niveles bajos de plaquetas en la sangre, uno de los cuales tuvo un desenlace fatal. Más de 7 millones de personas habían recibido la vacuna de Janssen en los Estados Unidos al 13 de abril. Todos los casos ocurrieron en personas menores de 60 años en un lapso de 3 semanas posteriores a la vacunación, la mayoría en mujeres. Según la evidencia actualmente disponible, no se han confirmado factores de riesgo específicos. El comité señaló que los coágulos de sangre se produjeron principalmente en sitios inusuales, como en las venas del cerebro y el abdomen y en las arterias, junto con niveles bajos de plaquetas en sangre y a veces sangrado. Los casos revisados fueron muy similares a los que ocurrieron con la vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca. Los profesionales de la salud y las personas que recibirán esta vacuna deben ser conscientes de la posibilidad de que ocurran casos muy raros de coágulos sanguíneos combinados con niveles bajos de plaquetas en la sangre dentro de las 3 semanas posteriores a la vacunación, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí está una buena noticia, sin duda alguna. Esperemos que con esto se reanude la vacunación, doctor, de esta vacuna en Europa particularmente. Sí, así esperamos. Y de igual forma que se reanude en Estados Unidos. Estados Unidos lleva un buen ritmo de vacunación. Ha vacunado a más de 200 millones de norteamericanos, Belén. Y esto significa ya más de la mitad de la población, ¿verdad? Sí. ¿Casi 500 millones? 400, ¿verdad? Aproximadamente 400 millones. Pero el punto es que cuando hablamos de número de personas vacunadas, en algunos casos hace falta la segunda dosis, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí la diferencia está en el número de dosis, pero indudablemente llevan un gran ritmo de vacunación. Definitivamente. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, enfermedades lisosomales, sí, y Belén, por qué aquellas personas que los padecen o que padecen algún tipo de enfermedad lisosomal deberían, al igual que todos, de cuidarse o de tener muchas más precauciones frente a COVID-19. Mira, las personas que padecen enfermedades lisosomales, habitualmente niños, la mayor parte de enfermedades lisosomales se diagnostican temprano en la infancia. Lamentablemente son enfermedades que tienen alta mortalidad sin tratamiento. Los tratamientos son muy caros. ¿Qué son las enfermedades lisosomales? En una célula, la producción de proteínas en el interior de la célula tiene un siguiente paso, que es el transporte de estas proteínas del núcleo de la célula hacia el citoplasma de la célula. Y en este proceso participan enzimas. Las enzimas también son proteínas, pero participan enzimas que son de tipo lisosomal, precisamente. Cuando hay defecto en estas enzimas, ya sea porque genéticamente están ausentes o porque genéticamente tienen una anormalidad y entonces no cumplen esta función, entonces se pueden acumular esas proteínas en el núcleo de la célula que debieran estarse transportando, porque no hay el transportador, vamos, esta enzima a la que hago referencia, o estas enzimas a las que hago referencia, y entonces se daña la célula en cuestión. En general, eso es lo que ocurre con las enfermedades lisosomales. Hay muchas enfermedades lisosomales.
son enfermedades raras, pero dentro de las 35 o 40 enfermedades lisosomales que están descritas, hay algunas que predominan, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Hunter, la enfermedad de Horner, que estas dos últimas son lipopolisacaridosis, porque lo que se acumula en las células son lipopolisacáridos. Y el daño a estas células pues daña a diferentes órganos y sistemas. Entonces, en algunas de estas enfermedades, porque no nos daría tiempo de hablar de forma específica de alguna de ellas, pero en algunas se afectan órganos cardiovasculares, el corazón, por ejemplo, en algunas otras el pulmón, en otras el sistema musculoesquelético, el hígado, es muy frecuente la afectación hepática en estas enfermedades. Y entonces estos pequeños tienen mayor predisposición a infecciones en general y también han sido considerados dentro de los grupos vulnerables para COVID-19. Recordemos que aquí hemos platicado que el COVID-19 afecta menos a los niños, tanto los infecta menos como también habitualmente no son cuadros graves, solo 1 de cada 1000 aproximadamente se comporta con gravedad para ir al hospital, para tener que ser hospitalizado, pero hay excepciones. Los niños que tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, cardiopatías congénitas, pero también, por ejemplo, estos niños con enfermedades de los lipopolisacáridos, con enfermedades lisosomales, tienen mayor riesgo. Entonces, por ese motivo, creo que ha sido importante hablar un poquito de las enfermedades liposomales y también su relación con COVID-19, porque han existido muchos casos muy complicados de COVID en este sector de la población. Pero también algo que me llamó mucho la atención, Belén, en una de las cápsulas que escuchamos hace un momento, tanto Rocío como Isaura y Elizabeth nos señalaron la advertencia que también hacen algunas agencias internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, respecto de esas enfermedades que han tenido quizás una reducción en su atención y cobertura durante la pandemia de COVID-19, por lo que hemos platicado, ¿no? De que todos los sistemas de salud han concentrado muchísimo su atención a la pandemia, y entonces muchas enfermedades, incluyendo estas enfermedades raras, por ejemplo, enfermedades lisosomales, posiblemente han tenido menor atención. Y ojo, porque insisto en que los tratamientos habitualmente son muy, muy, muy caros. Incluso desabasto de medicamentos, como lo sabemos en algunos lugares, específicamente Jalisco, en México. Doctor, muy brevemente, ¿cómo se puede detectar? ¿Cuáles son los síntomas, las señales que los padres deben atender en niños que podrían tener una enfermedad lisosomal? Bueno, por ejemplo, trastornos en el crecimiento. Por ejemplo, estos niños en ocasiones tienen alguna deformidad en el sistema musculoesquelético. Frecuentemente pueden empezar a presentar dificultad para respirar o, por ejemplo, dificultad para las actividades comunes, aunque son pequeñitos, pero se les nota dificultad respiratoria, cansancio, etcétera, porque están afectados diferentes órganos y sistemas. Algunos tienen trastornos visuales que pueden evidenciarse desde muy temprana edad. En ocasiones los hallazgos los hace el pediatra en una revisión de rutina, porque son niños que frecuentemente tienen el hígado o el vaso muy, muy grandes, y eso se puede detectar palpando el abdomen. Te decía, Belén, como son alrededor de 35 o 40 enfermedades lisosomales,
cada una tiene manifestaciones clínicas diferentes, pero además, Belén, también existe una manera que se ha adoptado en muchísimos países, que es la de una detección generalizada de trastornos genéticos de esta naturaleza, prácticamente desde el nacimiento. Es un programa universal. Hablamos de eso, doctor. Sí, importantísimo en esta época de pandemia para también saber, conocer el estado de salud de nuestros pequeños. Claro. Y sobre eso tomar decisiones. Doctor, claro. Muchas gracias como siempre. Encantado, Belén. Gracias, doctor. Gusto. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.